Esta no va a ser una comparativa al uso. No vamos a comparar cómo iba el 2 caballos y el R4. Bueno, eso también. Pero vamos a comparar su historia, sus orígenes, su aportación a la técnica y a la historia del automóvil de estos dos modelos. Y después verás que llamarlo la comparativa del siglo a lo mejor no es tan exagerado. Bienvenido a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Antes de empezar os voy a hacer una confesión. La idea de este vídeo no es de Rodrigo, ni es tampoco mía. Es de Juan Domingo González 9164. Gracias a él y gracias a todos vosotros por las ideas que nos dais. Y también antes de empezar os quiero hacer una reflexión que tampoco es mía. Es de mi querido Ramón Roca, tristemente desaparecido, y que es una de las personas que más sabía de coches de cuantas he conocido. ¿Cuánto te echamos de menos, Ramón? Ramón adoraba los coches. Los adoraba de verdad, pero además tenía una peculiaridad para mí muy poco habitual, y es que daba más valor a los coches más modestos, más utilitarios, con un argumento que es muy convincente. Es que decía, este tipo de coches son los coches que están con la gente, con mucha gente, que les ayudan en su día a día. ¿Cuánta razón tenía Ramón? Como casi siempre. Decía que estos coches, como los que vamos a comparar hoy día, pues habían hecho por la humanidad, por el ser humano, por ayudar al ser humano, mucho más que todos los Porsches y Ferrari juntos. Y desde luego no le faltaba razón, como lo he dicho. Nunca le faltaba razón porque Ramón, hablando de coches, era un sabio. Yo creo que hablando de casi todo. Estos dos modelos realmente marcaron una época. Además, llegaron a competir de tú a tú en el mercado, en sus versiones normales, digamos que berlina, y también en sus versiones de furgoneta. Pero hay una cosa que conviene recordar, es que el 2 caballos se anticipó al R4 nada menos, no voy a decir el número, que 12 más 1 años. Esa es la diferencia que hay entre el diseño de uno y de otro. Antes de seguir, quiero dar las gracias a AMV Legends, que nos apoya en los vídeos de clásicos. Y gracias a ellos vamos a hacer más y mejores vídeos de coches clásicos. Seguro que ya sabes lo que es AMV Legends, pero por si acaso te lo voy a recordar, porque no es un seguro para coches históricos. Basta con que tu coche tenga 20 años o más para poder asegurarlo con AMV Legends. Ya lo he dicho otras veces, me gusta el nombre de Legends, me gusta mucho. Me gusta que además entienden de clásicos. Cuando hablas con ellos ves que entienden de clásicos. Me gusta porque además puedes contratarlo en muy pocos clics y me gusta el precio. Y además me gusta porque tienes la opción de añadir a tu seguro de clásicos, que no es habitual, pues puedes añadir luna, robo, incendio, incluso puedes hacer un seguro de todo riesgo. Y te recuerdo que para acceder a este seguro solo necesitas cumplir 3 condiciones. La primera, que el coche a asegurar tenga 20 años o más. Segunda, tener otro coche de uso habitual a tu nombre. Y tercera, no recorrer más de 5.000 kilómetros al año. Y muy importante, si tienes más de un clásico, puedes hacer el seguro de flota y te beneficiarás de importantes descuentos. Importantes de verdad. De verdad. Hazme caso y entra en www.amv.es y calcula tu precio. En el texto descriptivo tienes un link y más información. Y ahora que te he contado esto, que me parece muy interesante, vamos a volver con nuestros coches, con el 2 caballos y con el R4. Citroën 2 caballos, muy avanzado. Lo que voy a contar no está en el guión. Y Rodrigo ya se pone nervioso. Le tendí una trampa porque leo literalmente, no voy a repetir el pliego de condiciones y puse Jean-Pierre Boulanger. Menos mal que trabajamos con Red y Rodrigo corrigió este error porque este señor, que era el jefazo de Citroën en esta época, se llama Pierre-Jules Boulanger. Bueno, no voy a repetir ese pliego de condiciones porque muchos de vosotros ya lo conocéis. Es un coche, además, el 2 caballos, porque es un coche notable, que ha visitado muchas veces nuestro canal. Y es que la última, hace más o menos 6 semanas, donde contamos que, bueno, el vídeo se titulaba Citroën 2 caballos, una suspensión muy especial. Contábamos lo innovador que era este coche. Y es que, pese a su modesto planteamiento, el diseño del 2 caballos es brillante y es innovador. Yo diría que incluso revolucionario. Y esto es lo que permitió que tuviese una vida activa tan larga desde que se empezó a vender en 1948
hasta 1980, nada menos que 42 años. ¿Os parece mucho? Pues no son 42 años. Luego veremos que desde el diseño de este coche hasta que dejó de venderse transcurrieron muchos más. No olvidemos que hablamos de un coche muy antiguo y algunos diréis, Máximo, que ya nos lo has dicho, de 1948. No, porque este coche, el diseño de este coche es de mucho antes. Os voy a invitar a ver otro vídeo que se titula, un vídeo de estos que hacemos de historia ficción, que por cierto tengo algunos en la recámara, titulado «Cuando los nazis descubrieron el dos caballos». Porque en este vídeo contamos cómo el diseño de este coche se inició realmente en 1937. Y bueno, es que solo 2 años más tarde, en el 39, ya se habían fabricado 250 unidades, que eran prototipos, pero que ya el coche se podía empezar a vender. Pero el proyecto se suspendió. ¿Por qué se suspendió? Muy fácil, porque estalló la Segunda Guerra Mundial. Los responsables de Citroën tuvieron muy buena visión porque sabían que entre las manos tenían un tesoro. Y los nazis les encantaba robar tesoros. Muchos pensaréis, bueno, además se ven Indiana Jones, les gusta robar oro, obras de arte. No, y tesoros tecnológicos. Por eso, con muy buen criterio, destruyeron prácticamente todos los coches y unas pocas unidades y los planos los escondieron muy bien escondidos. Por eso, a efectos prácticos, podemos decir que el diseño de Citroën dos caballos pues empezó en el 1937-1938. Pero es que se fabricó la versión furgoneta, que técnicamente es lo mismo, se fabricó, tengo la fecha exacta, en Portugal, hasta el 27 de julio, es Leo, 27 de julio de 1990. Es decir, que tuvo una vigencia ese diseño de 53 años, que yo creo que lo convierte, si no en el coche más longevo, que yo creo que sí, de los más longevos. Un auténtico fenómeno. La familia dos caballos. Como todos los modelos que son realmente relevantes, el dos caballos pues no acaba en sí mismo, sino dio lugar a una auténtica familia. Yo os diría que el hermano listo, por decirlo de alguna manera, de esa familia fue el dos caballos furgoneta, que es que en Francia, pero yo creo que incluso, fijaos, probablemente incluso más en España, porque en Francia había otras furgonetas, pero en España eran prácticamente parte del paisaje. Cuando en España, para el transporte ligero, lo mejor que había eran los motocarros que tenían, bueno, 3 ruedas, limitadas prestaciones, una escasa capacidad de carga, pues aparece en 1958 la furgoneta Citroën dos caballos. Es que fue una auténtica revolución. Es que las empresas más importantes y empresas estatales, como Correos y Telefónica, que en su momento eran estatales, pues la compraron y por eso os digo que eran parte del paisaje. Otro derivado del Citroën dos caballos fue el Diane 6. Bueno, el Diane 6, que en el fondo era una versión, era un dos caballos, un poquito más refinado, un poquito más moderna, con un motor ligeramente potenciado y poco más. Hubo una variante más ambiciosa, que era el Dinan o el AMI 6, que en su posterior evolución se llamó en España Citroën C8 o simplemente Citroën 8. Bueno, además, la primera versión berlina del AMI 6 es muy característica porque tiene la luneta trasera, digamos, del revés, inclinada paralela al parabrisas, un poco al estilo del Ford Anglia, que le da una estética muy particular. Recordad que incluso hubo una versión de este coche que se llamaba M35 con motor rotativo y que tenía una carrocería supuestamente coupé porque tenía una luneta trasera enorme tendida, pero en el fondo la técnica, el chasis de ese coche con motor rotativo era el de un dos caballos. Además, el Citroën dos caballos, gracias a que tiene un chasis independiente y puede quitar la carrocería y poner otra, pues ha conocido multitud de variantes, algunas propias de Citroën, como el cotizadísimo Citroën Sahara birotor 4x4 o versiones coupé, como el británico, con un nombre, es un coche británico con nombre francés, Bijou, que como todos sabéis significa joya en francés. Y seguro que Rodrigo conoce otras versiones del Citroën dos caballos, porque se hicieron, son made in Chile, como una inspirada en el Jeep que se llamaba Yagán, o una que me hace mucha gracia, que es la Citroneta, que es un dos caballos con maletero aparte, como os digo, ambas made in Chile. Qué recuerdo de ello. De mi madre tenía uno. No, ¿Una Citroneta? Una Citroneta, una Citrola, que también le decíamos en Chile. Citrola. Y nosotros con mi hermano, cuando nos íbamos al campo, le pedíamos que nos llevara atrás,
y íbamos con la puerta del maletero abierta y nosotros íbamos mirando y íbamos saltando, porque como tenía la suspensión íbamos saltando. Qué tiempos, qué tiempos. Si es que ya ves que el único que soy un poco mayor en este canal no soy solo yo. Pero bueno, yo creo que se me está ocurriendo con estas historias que a lo mejor las versiones especiales de los caballos también merecen un vídeo aparte. Renault 4, salto hacia adelante. El 28 de agosto de 1961 se presenta, no en el Salón de París, sino en el Salón de Frankfurt, el R4, que para Renault suponía un verdadero salto hacia adelante. Bueno, esto es un juego de palabras, porque no un salto hacia adelante tecnológico, pero sobre todo porque hasta ese momento los coches de esta categoría de Renault tenían el motor detrás, con propulsión trasera, obviamente. Y en este pasa a llevar el motor longitudinal delantero con tracción delantera. Bueno, era un coche muy moderno para su época, pero yo creo que no tan revolucionario como lo fue el Citroën 2 caballos, os recuerdo, 13 años antes. Me recordaba Rodrigo fuera de cámaras que ambos coches han corrido en el Dakar cuando era auténtico Dakar, era París-Dakar. Bueno, el Citroën 2 caballos ha participado, pero es que el Renault 4, a manos de los hermanos Moreau, consiguió incluso la victoria. Hay un detalle que vale la pena comentar, que es que, como os decía, el pliego de condiciones que recibieron los ingenieros que diseñaron el 2 caballos era largo y muy detallado, pero el que recibió Robert Bardeau, que fue el responsable de diseño del R4, al revés. Fue muy corto y muy directo. Superar al Citroën 2 caballos, que en ese momento era un coche que estaba teniendo un enorme éxito. El R4 en muchos aspectos superaba al 2 caballos, pero por eso su éxito pues, no se hizo esperar. Fijaos una cosa, en 1964, solo 3 años después de comenzar su fabricación, salía de la cadena de montaje el R4 número 500.000. El objetivo de superar al 2 caballos se consiguió porque fijaos que del Citroën 2 caballos, sumada a las versiones 2 caballos, no hablo ni de Diane ni de Ninan, no, 2 caballos, versión furgoneta y normal, se fabricaron pues más de 5 millones de unidades. Pero del R4 se fabricaron más de 8 millones de unidades en todo el mundo, porque se fabricó en muchos países. Bueno, volviendo a lo que comentaba sobre mi querido amigo Ramón Roca, desde luego 2 modelos, y sobre todo, bueno, los 2, que ayudaron y sirvieron fielmente a muchas personas. Y en el caso del R4 también tuvo una familia. Una familia con caché. Y justo reconocer que la familia de R4 a lo mejor no fue tan extensa, pero tuvo un puntito más de caché. Bueno, el primero fue el R6, que era una versión refinada, digámoslo así, del R4. Un coche que conozco muy bien porque mi padre no tuvo uno, sino 2. Y esto me recuerda una anécdota que la he contado, pero la voy a volver a contar. La voy a volver a contar. Tenía yo 12 añitos y estábamos en la Casa de Campo, que es un parque enorme que hay, iba a decir a las afueras, muy pegada a Madrid, en el Cerro de los Locos, un nombre muy apropiado, porque ahí van los que querían ser toreros a practicar. Y le dije a mi padre que bueno, me iba a dejar el coche. Yo tenía 12 años y me dijo mi padre, me dio las llaves y me dijo, si eres capaz de arrancarlo, el motor, y arrancarlo sin que se cale, te dejo dar una vuelta. Bueno, yo cogí, eché el asiento para adelante, puse un montón de abrigos detrás para llegar a los pedales, cogí como si tal cosa, como si hubiera hecho toda la vida. Pisé el embrague, puse punto muerto, arranqué, pisé el embrague, metí primera, salí, mi padre se quedó alucinado, claro. Llevaba años y años fijándome cómo conducía. Fue la primera vez que conduje un coche y bueno, desde los 12 años hasta los 63 me sigue apasionando conducir coches. Pero decía que la familia de R4 tiene más caché porque no todo el mundo os acuerda o tiene en cuenta que el Renault 5 es un Renault 4. Pues más refinado, más bonito, con un diseño más chulo, pero es un R4. El bastidor es de un R4, con un motor un poco más gordo. Y fijaos que el R5 fue un coche que revolucionó su segmento, que impuso los paragolpes integrados, que hoy día llevan todos los coches, que tuvo mucho éxito en competición, que lo cambió todo. Bueno, pues el R5, que por cierto ahora se va a volver a renacer en versión eléctrica, no es más que un R4 con otra carrocería. Gran parte de las virtudes que tenía el R5, por ejemplo, el confort, la estabilidad, la robustez, eran herencia directa del R4. Y no me quiero olvidar de uno más de esta familia, una variante 100% made in Spain, el Renault 7 con número o 7 con letra, porque se llamó de las dos maneras. Bueno, no es nada más ni nada menos que un Renault 5 con 4 puertas laterales y maletero separado. Muy, muy español. Lo que dio de sí
El R4 y el 2 caballos. Ya ha llegado el momento de ponerse al volante. Al volante. Por estética, por diseño interior, pero también por mecánica, hay que reconocer que el R4 pues, es un coche más moderno que el 2 caballos. El 2 caballos siempre llevó un motor bicilíndrico, 2 cilindros opuestos, boxer, refrigerado por aire, que empezó con una cilindrada muy modesta, 372 centímetros cúbicos, enseguida pasó a 425, que es quizás, pues bueno, se hicieron mucho con esa cilindrada, y que su máximo, siendo 2 caballos, en otras carrocerías hubo alguno más potente, era un 602 centímetros cúbicos que ofrecía 29 caballos. El R4, que también al principio se llamó R3, siempre ha llevado un motor de 4 cilindros refrigerado por agua, un motor que tiene una peculiaridad que se llama, tiene camisas húmedas recambiables. Esto ya lo he contado, pero lo voy a volver a contar. Normalmente un bloque de cilindros tiene los agujeros de los cilindros y a presión se mete unas camisas, porque a lo mejor el bloque es, por ejemplo, de aluminio, pero las camisas son de acero, se mete a presión. Pero en este coche no era así. Las camisas se metían, iban directamente tocando con el agua. Si veías el bloque, no había cilindros. Es una construcción muy particular y que permitía, entre otras cosas, que con mucha facilidad podías variar, simplemente con cambiar esas camisas, sin necesidad de herramientas ni con muchas complicaciones, cambiar la cilindrada del motor, ya fuera en la fábrica o después el usuario. Fijaos que este coche nació con una cilindrada de 747, o sea, la cilindrada más pequeña del R4 es mayor que la más alta del 2 caballos. Enseguida pasó a la cilindrada de 845, que es una de las más características de este motor, luego 956, pero fijaos que las versiones más actualizadas, por ejemplo la de 1981, llegaron a tener un motor de 1108 centímetros cúbicos y 38 caballos. Alguno pensará, ¿el doble de cilindrada que el 2 caballos para dar solo 2 caballos más? Perdón, 5 caballos más, la diferencia entre 29 y 34. Bueno, pues sí, pero es que el par que tenía el R4 era mucho mayor y al volante el coche se percibía como un coche más potente y sobre todo más solvente, especialmente en vías rápidas. Lo cierto es que fueron las normas de seguridad y yo diría que las autopistas el mayor enemigo del 2 caballos, porque os digo una cosa, yo adoro el 2 caballos, pero si tengo que elegir un coche para tener un accidente, para tener un golpe, el último que elegiría sería el Citroën 2 caballos. Y también recordaros que a mitad de los 70, a mediados de los 70, que ya en España comenzaba a haber algunas autopistas, bueno, pues el 2 caballos era un coche submotorizado. Es que realmente, y yo lo sé por experiencia propia, adelantar un camión con un 2 caballos, un camión que iba a 90, con el coche que hacía, con suerte, 110 como mucho, era una maniobra complicada. Había que coger el rebufo. Bueno, como insisto, lo digo con conocimiento de causa porque tuve uno. Y ojo, que el mío era de 29 caballos, era el más potente que había habido nunca. Y voy a contar una anécdota que ya he contado para ilustrar todo esto. Y es que cuando yo empecé a trabajar probando coches, tenía un 2 caballos. Y hacíamos un recorrido que llamábamos de mínimo consumo, que el objetivo era alcanzar una media de 80, para gastar lo menos posible, pero a una velocidad razonable. Bueno, lo hice con el 2 caballos, que tenía por hobby, porque tenía tanto vicio, por cierto, con mi novia. Y una cosa que me comentaba Rodrigo fuera de cámara, estaba hablando de adelantar un camión en autopista, pero adelantarlo en una carretera de doble carril, o sea, de doble dirección, era una aventura. Porque claro, tú salías, el camión iba a 90 exactos, y tú como mucho hacías 105, 110, y necesitabas espacio. Bueno, lo que os iba a contar de la anécdota es que para hacer una media de 80, por un trocito de autopista y carreteras de todo tipo, realmente tuve que ir absolutamente a fondo. El Renault 4 era un coche evidentemente muy superior en cuanto a prestaciones. Sus prestaciones eran modestas, pero claro, incluso en la versión de 845 centímetros cúbicos o la de 956, que yo tuve uno de estos, pues realmente podías acelerar y podías adelantar a los camiones, a lo mejor no con autoridad, pero con más solvencia que un Citroën 2 caballos. En general, pues el Renault 4 se le consideraba más coche, aunque el 2 caballos, bueno, tuvo hasta el final su público, por muchos motivos. Bueno, es que era un coche muy adecuado para uso rural, era robusto y de una economía, tanto de uso, de consumo, como de mantenimiento, sin igual. Y además, pues, ¿por qué no decirlo? Pues gracias a las promociones deportivas que hizo Citroën, el Pop Cross, el Rally París-Persépolis y otras cosas, que hizo muchas cosas con los 2 caballos, y a las imágenes icónicas del 2 caballos, pues en el lío del mayo del 68 francés, pues el 2 caballos se convirtió en un icono.
Algo que quizás no en tanta medida consiguió el Renault 4, aunque en mi opinión sí lo consiguió su sucesor, el R5. Máximo, pero lo que nos importa, ¿te vas sí o no a mojar? Bueno, la verdad es que mi idea era mojarme, es decir, cuál me gusta, porque son dos coches claves en la historia del motor y del automóvil. Yo diría que en la historia en general. Me voy a mojar, pero la solución a esta pregunta no le voy a dar aquí en la conclusión. Os la voy a dar en el coche del día. Sí, porque no puedo elegir dos coches del día, así que voy a elegir como coche del día y mi favorito, no el ganador de esta comparativa, el favorito para tenerlo en el garaje. Voy a elegir al 2 caballos y, si es posible, naranja como el que yo tuve. Los motivos, básicamente, yo diría que 3. Uno, es un coche icónico. Es un coche icónico que llama la atención todavía hoy, más que el R4. Luego, que es un coche, bueno, además ya sabéis que a mí me gustan las rarezas. Y un 2 caballos, a pesar de ser un coche que ha habido muchas unidades, sí, es un coche raro. Luego, que es un coche que hay que saber, no saber conducirlo también, sino saber conducir. Para llevar un 2 caballos, sobre todo en el tráfico de día, hay que saber conducir, no lo puede llevar cualquiera. Y luego hay una tercera, y es que, no lo digo yo, es una frase que dice mi querida Mafalda, que dice, vamos a ver, hay en una tira cómica donde muestra el auto que ha comprado su papá. Y la frase que dice me encanta. Dice, se lo enseña a una amiga, a Susanita, y le dice, es uno de los pocos autos en los que lo importante sigue siendo la persona. No voy a ser yo quien lleve la contraria a Mafalda. Mauro me dice que estaba pensando en comprar un 2 caballos Sahara, pero le han dicho que puede costar hasta 40.000 euros. La respuesta, te voy a hablar de un caso práctico que apareció, pues esos coches que aparecen de vez en cuando, un Sahara que tenía 25.000 kilómetros demostrables y por el que pidieron 89.000 euros y por lo que parece los pagaron. Vamos a ver. Sí que puede llegar a costar 40.000 euros, sí que puede costarlo. Honestamente, y mira que el coche me gusta, para mí no los vale, pero es que es una versión muy especial y muy minoritaria. Y yo creo que este tipo de versiones, la que los compran no son verdaderos aficionados para disfrutarlos, sino que lo busca gente para invertir. Carlos me hace una pregunta que es muy fácil, es una pregunta muy fácil. ¿Qué modificaciones hay que hacer en un R4 para ir por el campo? A ver, la respuesta. ¿Para ir por el campo cómo? Porque si es para coger un camino o hacer 10 kilómetros hasta una ermita o tu casa de pueblo, es muy sencillo, te diré, no hay que hacerle nada. Es un coche que va muy bien por caminos y fuera del asfalto. Ahora, si ya me dicen, no, es que yo quiero pagar saltos, quiero ir rápido, quiero derrapar, entonces la cosa cambia. Entonces te diría que lo que hay que hacer, aparte de poner unos buenos neumáticos, es subirlo, que es muy fácil porque tiene barra de torsión, no muelles, lo puedes levantar con facilidad, ponerle unos buenos amortiguadores y ponerle un buen protector de cárter y de depósito de gasolina, por cierto. Y bueno, esto, te invito a que veas el vídeo que hice de mi Panda para que aprendas, como he aprendido yo, lo que no se debe hacer en un coche, porque un coche de estos, que dices, es tan barato, empiezas a hacerle cosas y es un pozo sin fondo. No te compliques. Llegamos al final. Se me olvidó preguntaros una cosa. ¿Os parece o no que esta es una comparativa? A lo mejor no es la comparativa del siglo, pero es una de las comparativas más importantes de finales del siglo XX. Con cariño, eso sobre todo, mucho cariño, con la ayuda de AMV, que nos trata muy bien, que por cierto me dio unos chupachuses que los pedí para Cristina y me los he comido yo todos, tan buenísimos, a ver si voy a otro salón y cojo más chupachuses. Pero bueno, lo importante es que estéis ahí, gracias por seguirnos, gracias por suscribiros, por comentarnos, por dar los likes, por compartir el vídeo, y ya sabéis que para mí, sí, lo más importante es que estéis aquí de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.